Ahí está. Bueno, entonces el ejemplo que vamos a ver hace parte de la unidad 5, que es métodos de solución de ecuaciones diferenciales. En este caso, pues vamos a trabajar un sistema de ecuaciones diferenciales que está enmarcado en ¿qué? Hombre, está enmarcado en el tema de balance de masa de energía de reactores, ¿verdad? En este caso, pues, son reactores tipo reactores en continuo y dicho reactor tiene una especie de chaqueta calentadora. Es decir, es simplemente un reactor que funciona continuamente y dicho reactor, pues, tiene una reacción que es exotérmica, es decir, que libera calor y ese calor, pues, tiene que ser drenado o conducido fuera del reactor a través de un dispositivo que en este caso es una chaqueta refrigerante. Entonces, por eso es que digamos que dice aquí que imagínense un CCTR, que es un tipo de reactor, en estado, primero ese reactor está en estado estable, tiene una reacción, hombre, además B produce C, y la red, si simplemente el reactor le está entrando una mezcla, la mezcla de los dos reactivos, dentro está la reacción, y luego sale, pues los reactivos no reaccionados, salen los productos. Entonces, el objetivo del ejercicio es que se van a plantear el, los balances de materia y energía, ¿verdad? Para trabajarlos en estado transitorio. Es decir, cuando tú trabajas de revuelta con ecuaciones diferenciales, pues vamos a describir esos estados cuando hay perturbaciones en el sistema y el reactor pues responde a esas perturbaciones y en ese momento en que las variables van cambiando en el tiempo hasta que esté el estado estacionario, hasta que encuentre el estado estacionario de nuevo. Entonces tenemos una cinética y por ejemplo para visualizarlo un poco mejor, miren esa diapositiva, o sea, la que está ahí, pues tenemos un reactor, ¿verdad? Dicho reactor pues está entrando un flujo volumétrico a una temperatura determinada, ¿verdad? Los dos reactivos a unas concentraciones, ¿verdad? Y están saliendo los reactivos que no alcanzan a reaccionar y el producto C, que jamás B produce C. También pueden ver ahí, esa es una chaqueta refrigerante, ¿verdad? Esa chaqueta refrigerante está rodeando al reactor y le entra un fluido térmico con un flujo volumétrico y una temperatura de entrada y sale con el mismo flujo volumétrico y con otra temperatura. O sea, digamos que esa chaqueta refrigerante es la encargada de drenar el calor en exceso que se genera por la reacción. Tenemos una reacción exotérmica. Digamos que entonces lo que se pretende aquí, ¿verdad? Lo que se pretende aquí es plantear los balances de materia y energía en estado transitorio y digamos que dichos balances vamos a solucionarlos por medio de el método de Runge-Kutta. ¿Y eso con qué objetivo? Pues por tener los perfiles de cómo se comportan las concentraciones, ¿verdad? Las concentraciones y las temperaturas en ese momento de tiempo, mientras el reactor tiene una perturbación hasta que encuentra de nuevo el modelo estacionario, digamos, el estado estacionario. En este caso, pues la perturbación es que las dos válvulas de entrada y de salida de reactivo y producto se abren al mismo tiempo y pasan, por ejemplo, imagínense que abren las dos válvulas de 3 a 4 metros cúbicos por minuto, que es lo que tiene el ejercicio aquí. En principio, el reactor le está entrando 3 metros cúbicos por minuto de mezcla reaccionante y de un momento a otro se abren las válvulas de entrada y de salida y pasa a 4. Entonces, ¿qué pasa en ese ínterin con todas esas constantes, las concentraciones, las temperaturas del reactor y la temperatura de la chaqueta del reactor? Entonces, eso es lo que se quiere, lo que se quiere ver, lo que representa. Y en este caso, pues, los balances, ¿verdad? Los balances de materia y energía, ¿verdad? Digamos que los balances de materia y energía se hacen pues de la misma manera que siempre, ¿verdad? Tenemos una acumulación que de por sí que es la parte diferencial, entrada menos salida más generación menos gasto. O sea, tenemos las mismas ecuaciones de balance. Si tú aplicas, digamos, para cada componente, ¿verdad? Para cada componente
de ese, ¿cómo es que? De ese sistema, ¿verdad? Aplicas, hombre, vamos a aplicar esas ecuaciones, tanto para balance de materia y balance de energía, vas a obtener un sistema de 5 ecuaciones diferenciales ordinarias. Esas 5 ecuaciones diferenciales ordinarias pues tienen unas condiciones, ¿verdad? Tienen unas condiciones que vamos a ver o vamos a solucionar usando ¿qué, hombre? Usando el macro, programando un macro que vamos a ver ahora en detalle. Primero vamos a ver las ecuaciones y específicamente el método de Runge ejecuta a cuarto orden. Ya ustedes, pues digamos, tienen un algoritmo, ¿verdad? El algoritmo que se usó en la clase pasada para resolver el sistema del modelo SIR. El modelo SIR, ese está programado un poco pues, más explícito, este está programado un poco más optimizado, lo van a ver, está un poco más elegante y le va a ser útil, le va a ser bastante útil. Entonces, digamos aquí tenemos unos parámetros, ¿verdad? Ahí lo están viendo, unos parámetros que son, digamos, los parámetros en estado estacionario del reactor. Digamos, cuando el reactor está en estado estacionario, pues simplemente tú tienes unos parámetros y al estar en estado estacionario, estas serían las ecuaciones. Y tú haces los balances de materia primero, los primeros, el balance de materia de A, el balance de materia del componente B y de componente C. Tendría un sistema, este es el balance de energía en el reactor y el balance de energía en la chaqueta. Tú tendrías 5 ecuaciones no lineales. Esto lo puedes resolver por Newton, lo puedes resolver como tú quieras. Hay varios Newton Raphson, o sea, cualquier de esos métodos. Hay métodos que puedes utilizar para hacer eso en estado estacionario. Esos métodos ya nosotros los hemos visto. Tú puedes simplemente tendrías tus variables. ¿Cuáles serían tus variables a resolver? Tenías C sub A, C sub B, C sub C, temperatura de salida del reactor y temperatura de salida del fluido térmico de la chaqueta. Tenías 5 ecuaciones no lineales con 5 incógnitas. Eso hasta ahí es el sistema estacionario. Pero imagina que si tú resuelves ese sistema en estacionario, ¿ves? Tendrías esta respuesta. Mira, con estos parámetros, son los parámetros de las constantes, los parámetros todos, las densidades, capacidades caloríficas, áreas, los volúmenes, el volumen del reactor, o sea, todos los parámetros que son constantes, la concentración inicial, tú obtendrías tendrías estos valores, es decir, estos son las condiciones del reactor en estado estacionario. Y si tú miras aquí, pues el flujo volumétrico es de 3 cúbicos por minuto. Y el reactor funcionando en estacionario, tú sabes que las variables no cambian en el tiempo. Por eso es que tú tienes variables puntuales, ¿verdad? Con tu sistema de ecuaciones. En este momento, imagina lo siguiente, imagínate que tú abren las válvulas abren de 3 a 4 metros cúbicos, tanto la entrada como la de salida, es decir, no vamos a tener un aumento del volumen de trabajo ni un aumento del nivel, pero las variables como las concentraciones, las temperaturas, sí van a responder a esa perturbación. Y ahí, mientras encuentran un nuevo estado estacionario, pues ya entraríamos en qué? En estado transitorio. Claro, obviamente en estado transitorio tendríamos algo así, es decir, ya tendríamos un sistema de ecuaciones diferenciales donde va a haber ¿qué? Cambios, ¿verdad? Veámoslo aquí, donde va a haber cambios con el tiempo de las variables. ¿Qué variables? Pues C sub A, C sub B, C sub C, la temperatura de salida del reactor, de los flujos de salida del reactor y la temperatura del flujo de salida de la chaqueta de fluido térmico, ¿verdad? Porque la entrada pues se mantiene constante, pero a tener esa perturbación tendríamos entonces aquí K pues K es una constante que funciona de la temperatura, lo hemos cambiado por su forma, y cada una de estas es una ecuación diferencial, donde tenemos aquí tu variable, en la primera C sub A, ¿ves? Pero también tenemos C sub B, mira, y tenemos C sub B, pero también tenemos C sub A, tenemos C sub C, también tenemos C sub A y C sub B, es decir, están acopladas, tienen que ser resueltas en conjunto. Tenemos el balance de energía,
que simplemente lo que nos representa es, por ejemplo, las temperaturas de entrada y de salida de los flujos, cuánto calor es drenado hacia la chaqueta refrigerante y el calor generado por la reacción química. Y tenemos aquí también la ecuación diferencial que nos representa el calor que recibe, ¿verdad? Lo que drena y lo que lleva la chaqueta refrigerante. Entonces tenemos un sistema aquí de 5 ecuaciones. Entonces, ¿y qué vamos a obtener nosotros aquí? Pues ya no vamos a obtener valores puntuales, sino perfiles de comportamiento en el tiempo, ¿verdad? O sea, C sub A va a cambiar con el tiempo hasta que se estabilice de nuevo. Lo mismo con C sub B, C sub C, temperatura de salida de reactor o temperatura interna del reactor y la temperatura de la salida de fluido refrigerante. O sea que ese fluido refrigerante pues tiene una temperatura de entrada que es constante, pero la temperatura de salida depende de las condiciones del reactor. Entonces, lo que tenemos nosotros ahí que es ese sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, ese sistema de ecuaciones diferenciales, pues vamos a aplicarle el método de Runge-Kutta. Vamos a utilizar el método de Runge-Kutta para solucionar ese sistema y obtener los perfiles, ¿verdad? Y obtener los perfiles que necesitamos y vamos a ver cómo se va a comportar ese reactor en el tiempo hasta que vaya encontrando y vamos a analizar esa gráfica. Entonces, vamos a mirar, pues eso, pues yo les envié ahí por correo electrónico, es este macro, ¿verdad? Este macro ahí que pues simplemente este macro lo que tiene son pues vamos aquí donde van a ir los perfiles, o sea, las variables de tiempo, concentración y las temperaturas. Un pequeño módulo para borrar, otro para ejecutar el método que vamos a ver en detalle ahora. Está programado pues bastante, digamos, usando programación modular para que pueda servirle, para que ustedes lo pueden hacer para que les sirva para otras cosas. Y las condiciones iniciales, es decir, cuando la perturbación está en el reactor tiene estas variables, C sub A de salida, C sub A, C sub B, C sub C, la temperatura y la temperatura de salida del reactor y la temperatura de salida del fluido de la chaqueta. Bien tiene, pues vamos a mirarlo de 0 a 25 minutos, que también se puede hacer más. Si ustedes quieren mirar, pues se puede poner más allá. Simplemente hay que tomar pues, las gráficas y extenderles a las gráficas. Y también la discretización del espacio. Recuerden que en este caso nuestra variable independiente es el tiempo. Pues nosotros pues hemos discretizado, yo he discretizado así 0.125, pero yo creo que se puede hacer más grande. Vamos a mirar ahora, vamos a ver diferentes situaciones. Si yo se pueden cambiar cosas, lo bueno es tener el sistema en estado transitorios que tú puedes cambiar muchas cosas. Y también, hombre, vamos a ver cómo se comporta. Vemos que este macro pues está bastante bien entonces. Y lo que vamos a hacer pues simplemente es ver, hombre, cómo está el código, ¿verdad? Dónde está el código, estudiar ese código y ver el macro trabajando. Entonces vamos a estudiarlo aquí primero. Digamos que el macro que está aquí está dividido en un módulo, pero tiene una subrutina y dos funciones. La subrutina principal, ¿verdad? Pues simplemente aquí, bueno, opción explicit, opción B1, más nada del otro mundo. Se llama Ruku 4, ¿verdad? Entonces ahí te pones en la pestaña, porque hay otras dos pestañas, pues simplemente donde está el planteamiento del ejercicio. Y esta subrutina principal lo que hace es llamar a método, ¿verdad? Llamar al método, y el método asimismo llama a la función que contiene las ecuaciones diferenciales. O sea, las ecuaciones diferenciales están en una función, el método está en otra función, y la subrutina principal los llama a los dos, y así, digamos, es más modular y más fácil que sea flexible para utilizarlo en otras situaciones. No tienes que cambiar nada del método, no tienes que cambiar casi nada
principal, digamos, del programa principal, solo tienes que montar tu nuevo grupo de ecuaciones, ahora lo veremos eso ahí, montar el nuevo conjunto de ecuaciones y pues ahí utilizarlo en otras situaciones. Entonces, generalmente aquí está montado, utilicé ¿qué? Pues yo utilicé aquí un vector. ¿Para qué? Para montar las ecuaciones diferenciales. Yo digamos que en vez de montarlas por aparte, utilicé un vector que se llama dy de x y ese vector contiene todas las ecuaciones. O sea, tiene un vector, no le puse tamaño porque el macro te pregunta cuántas ecuaciones diferenciales tiene. Tú le dices, hombre, tengo tantas. Y ahí pues después tú redimensionas, ¿ves? Tú redimensionas aquí después. Y también tengo otro vector que es y, donde tú vas a meter, donde van a estar ya las respuestas, o sea, los vectores respuestas que vas a calcular. En este caso, pues son 5, o sea, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, donde vas a tener CA, C sub B, C sub C, temperatura del reactor y temperatura de la chaqueta. Entonces también este es otro vector. Tienes aquí unos enteros IJK, contadores, número de ecuaciones que es un entero, ¿verdad? Y también este para el número de ecuaciones son enteros. Y también para la variable independiente, es decir, que es el tiempo, ¿verdad? Que es el tiempo, vas a tener uno, por ejemplo, en un punto de inicio, un tiempo final, ¿verdad? Un X que lo vas a utilizar aquí y una de X que es la discretización del tiempo. De X, recuerda que la discretización del tiempo es el paso. El paso, en este caso yo elegí 0,125. Entonces, primero, el programa lo que te pregunta, oye, ¿cuántas ecuaciones vas a resolver? Entonces, tú dices, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, las que hayas metido tú ahí. Y también él toma, ¿ves? Él toma del Excel el punto inicial y final, ¿ves? El punto inicial y final de tiempo, de aquí, de T0, que es 0 hasta 25, son 25 minutos. Entonces, él los toma de ahí, los pone el X inicial y el X final de tu variable independiente. Al tú saber ya cuántas ecuaciones hay, pues tú dices, bueno, yo voy a redimensionar los vectores, ¿ves? Si ya el vector que contiene las ecuaciones diferenciales de 1 hasta número de ecuaciones y el vector que va a contener los vectores respuesta, la respuesta de 1 hasta número de ecuaciones. Y también aquí él lo que hace es tomar las condiciones iniciales, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Entonces, ¿esos son qué? Pues las condiciones iniciales de aquí, ¿ves? Las condiciones iniciales, ¿verdad? De los vectores. Toma las condiciones iniciales 514 de la celda. Toma ahí las condiciones iniciales de esa celda. Y también aquí toma la discretización del tiempo. La discretización del tiempo también la toma de ahí, la toma de la celda. Entonces, ¿qué sigue después? Tú dices, bueno, el X inicial, tú lo pones en tu valor X y también, ¿ves? Tú tomas ahí, tomas aquí. Esto simplemente es para, él escribe, él va a escribir tiempo, esto solamente escribir, ¿verdad? ¿Dónde? Pues él lo va a escribir aquí encima. Él va a escribir automáticamente tiempo, concentración de A, concentración de B, de C, temperatura del reactor y temperatura de la chaqueta. Digamos que eso para que lo haga, lo hace automáticamente con estas órdenes. ¿Sabes? Están entre comillas, es porque están diciéndole que tú estás diciéndole que eso es simplemente una cadena de caracteres, que eso no es un número. Entonces lo que hace es poner eso en la celda. El contador principal comienza en 2. ¿Por qué? Porque las condiciones iniciales de cada una de las variables tú las tienes ya. Tú tienes la condición inicial de C sub A, de C sub B, de C sub C, de temperatura del reactor y de temperatura de ¿qué? De la chaqueta. Por eso el contador comienza en 2. Él va a calcular es a partir de ¿qué? Del estado de tiempo 2, porque el estado de tiempo 1 tú lo tienes ya que es 0. Entonces, aquí comienza ¿qué? Comienza el programa en sí, el while. Entonces, haga todo este while que está aquí. Y ustedes miran, el driver de esto es chiquitico. Mira, ya se terminó. Esto, un do while, aquí cierra en este loop
es repita todo lo que está aquí dentro mientras x sea menor o igual a x sub f, es decir, mientras el valor del tiempo sea menor o igual a 25. O sea, va a ser 0, 0,125, 0,250 y así, 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 así. Con ese tamaño de paso, aproximadamente salen unos 200 puntos. ¿Verdad? Unos 200 puntos. Entonces, primero, pues, él toma, ¿ve? Él toma el valor de la celda 1, que son los iniciales, ¿ve? Y toma también los valores iniciales, ¿de qué? Porque ¿sabes? Desde 2, él toma los valores iniciales. Bueno, en este caso, pues, I vale 1, ¿ve? I vale 1 aquí, y K, y coma, y tú dices, bueno, K también vale 1, es simplemente lo que está haciendo ahí, es tomando los valores, ¿verdad? Y poniéndolos en la celda, ¿ve? Poniéndolos en la celda. Y aquí es donde él llama, ¿ve? Él llama y pone los valores aquí iniciales y llama método rungecuta. Llama, ahora vamos a ver para allá, llama al método rungecuta y le pasa ¿qué? Los valores de tiempo, los i, las ecuaciones diferenciales, el número de ecuaciones y el delta de tiempo. Todo eso lo pasa, ¿verdad? Entonces, aumenta el contador y sigue. ¿Ves? Aumenta el contador dan, 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 y hasta que termina. Hasta que termina. Y ahí, esa es la subrutina principal, que es pequeñita. Pero ahora él llama después a un método de Runge-Kutta. O sea, vamos a mirar, por ejemplo, antes de mirar el método dentro llama a esta función, que es la función derivative. Esta función contiene las ecuaciones diferenciales. O sea, tú no tienes que tocar nada si quieres aplicarlo a otro sistema. Lo único que tienes que hacer es modificar esta función. Esta función que se llama derivative. ¿Por qué se llama derivative? Porque él contiene las ecuaciones diferenciales. ¿Ves? ¿Ves? Simplemente tú le pasas x, y los parámetros que son constantes y él te va a devolver el valor de la ecuación diferencial. Tú le das x e y, se los pasa y él te devuelve el valor de la ecuación diferencial. Todo esto, mira, son, bueno, la declaración de parámetros, porque estos son constantes, mira, todos esos pocos parámetros que estaban en el gráfico, que estaban allá en el cuadro, todos estos están aquí, son constantes. Entonces tú dices, bueno, él cada vez que llaman a esta función, pues simplemente él dice, bueno, pásame x, pásame y yo agarro todo esto que está aquí, pongo el vector de las ecuaciones diferenciales para calcular en cero, lo pongo en cero. Esto digamos que es una cosa que uno hace como por seguridad, porque de pronto mientras se ejecute el programa puede haber basura dentro de los... Recuerden que los vectores son como cajas. Entonces tú me aseguro que la caja esté vacía. Entonces, y simplemente yo calculo, mira, estos son las 5 ecuaciones diferenciales. ¿Eh? La ecuación diferencial 1, la ecuación diferencial 2, la ecuación diferencial 3, la ecuación diferencial 4 y la ecuación diferencial 5. ¿Ves? Todo esto. Y simplemente todo este vector él lo devuelve. Cada vez que tú invocas a derivative, es lo que hace calcular y se acabó la función es ahí. Y aquí es donde está el sistema de ecuaciones diferenciales. Fuera de esto, no está, no hay más. No hay más. Entonces, una vez tú tienes esta función, si tú puedes cambiarla aquí es donde está el método. El método está en otra función. Por eso puede ser que está totalmente, totalmente particionado, está modular, para que sea más fácil de aplicar. Entonces, la función rungecuta, ¿ves? Donde aquí sí tú, ¿qué va a pedir? Pues mira, ¿ves? Él va a pedir los valores, ¿ves? ¿Ves? Él va a pedir los valores de qué? De las ecuaciones diferenciales. Él va a pedir el x, va a pedir el número de ecuaciones y el incremento de tiempo. ¿Y qué te va a devolver? Los valores de i, que son los valores de solución que va a ir calculando recursivamente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues primero, oye, declaramos que las K, recuerda que el método de Runge-Kutta, cuarto orden, es porque la fórmula tiene 4 constantes. Entonces recuerda que si tú tienes 4 ecuaciones diferenciales, cada una, sí, 5 ecuaciones diferenciales, cada una de ellas tiene 4 constantes. O sea, son 20 constantes que tú tienes que calcular. Por eso ahí cada vector tiene 5
espacio, 5 por 4, 20. Entonces, él calcula eso. Entonces, el I, los I que va calculando y los X también, los X que va a actualizar. Entonces, recuerda que esto simplemente son los I que va a ir calculando. Entonces, el método de ejecuta, recuerda que él lo que hace es calcular una constante 1 y después una constante 2 en función a la 1, después la 3 en función de la 2, después la 4 en función de la 3. Y entonces, por ejemplo, tú dices aquí, ve, calcular K1 para todas las ecuaciones diferenciales. ¿Está? Entonces, él lo que hace es, en boloncho, al mismo tiempo, él calcula todas las K1 que necesita para las 5 ecuaciones diferenciales. Entonces, él llama, ¿qué hace? Pues llama a la ecuación a derivative y le dice, bueno, yo te doy X y te doy, ¿ves? Y te doy y tú me vas a devolver, mira, el valor de la ecuación diferencial. Entonces, él lo hace ¿para qué? Para las 5K de las 5 ecuaciones. Entonces, tiene el K1 de cada ecuación. Entonces, de la ecuación 1 yo tengo mi K1 de la ecuación 2, porque recuerda que esto también es un vector. O sea, K1 de la ecuación 1 es igual a la derivada. ¿Ves? A la derivada que calcula. Entonces, por eso él te devuelve esto, derivative, te devuelve este valor. Entonces, tú lo calculas en este for para las 5 ecuaciones diferenciales. Recuerda que este for va entre 1 y no NY. NY es el número de ecuaciones diferenciales, en este caso 5. Entonces, ya con esto es definir X e Y para calcular K2. Entonces, ya después, ya sabes que K2 a qué es igual. Pues tienes un Y que no es, o sea, no es el Y definitivo, pero funciona que a K1. Entonces, tienes que K1 pues, por 0,5 por dx y tienes también un nuevo X que es igual a qué? A 0,5 por dx. Entonces, aquí él va calculando todas las K1 para las 5 ecuaciones, después las K2 también para las 5 ecuaciones. Aquí está el resto del código, que tampoco es muy grande. En K3, tú sabes que cada una de las K tiene una fórmula y tú consultas en el libro, bien, mira la fórmula, es lo que está haciendo es aplicando cada una de las fórmulas de K1, de K2, de K3, de K4 y K5. Una vez va calculando el todo, pues él calcula el I para todas las ecuaciones. Digamos que aquí él lo hace en paralelo. Es decir, él calcula las condiciones para un tiempo en todas las ecuaciones al mismo tiempo. Y después pasa al siguiente tiempo y calcula para todas. Y va así hasta que llega todo el tiempo. Recuerda que él lo que hace es calcular el I para todas las ecuaciones igual a un sexto K1 más 2 veces K2 más 2 veces K3 más K4 por el incremento de tiempo. Y después él hace es que incrementa el tiempo es igual al tiempo más el de X, ¿verdad? Y él sale, porque digamos que él lo hace cada vez que lo llaman, que llaman a Rungecuta. Entonces, ahí les dejé, bueno, ahí está la bibliografía, alguna bibliografía donde se sacó el algoritmo. Y ahí está aquí, cuando tú le das Rungecuta, él te pregunta cuántas ecuaciones se van a resolver. Tú le dices, hombre, tengo 5 ecuaciones, que obviamente ya deben estar, pues las ecuaciones deben estar precargadas, ¿verdad? Deben estar precargadas ahí en el función, en la función derivative, y él resuelve, ¿ves? ¿Ves? Él resuelve ahí y te da los perfiles, ¿verdad? Desde el punto inicial de estado estacionario hasta, mira, él cambia en el tiempo, por ejemplo, la concentración de A, mira, hasta que vuelve a encontrar el nuevo estado estacionario. Su A y su B se comportan casi de manera idéntica. De manera idéntica. C sub C, mira, ahora vamos a tratar de explicar un poco qué significan esa gráfica. C sub C baja, con donde C, el producto baja. Las más interesantes son las de temperatura. ¿Por qué? Porque la dependencia de las temperaturas, de la cinética, digamos que es un poco más compleja. Aquí tenemos uno, mira, que la temperatura del reactor baja un poco, no mucho, de 307,5 a 306, algo, pero baja un poco.
¿Ve? Se comporta de manera bastante no lineal hasta que ya se va. Aquí si lo dejamos aquí, pues se estabiliza, tiende ya a estabilizarse. Y el que se comporta aún más no lineal es la temperatura de salida de la chaqueta, del fluido refrigerante, llámalo el aceite, refrigerante, agua, lo que tú quieras. Tiene de 282, pues sube un poco, 282 no sube mucho, pero siempre sube algo. Y tiene aquí una especie de mal, un poco aquí, y tiende ya a estabilizarse acá. Digamos que eso pues lo aprenderán un poco cuando dejen diseño de reactores, cómo es esa dependencia. Y esto pues es muy útil para los sistemas de control. Los sistemas de control se basan en esto, en ecuaciones diferenciales. Y los últimos algoritmos que son de inteligencia artificial pueden tomar decisiones en décimas de segundo de abrir o cerrar una válvula para evitar que el reactor, por ejemplo, se suba mucho la temperatura. Pueden abrir una válvula de fluido térmico para que aumentar la cantidad de calor drenado fuera del reactor. Entonces, por ejemplo, y aquí lo que pasa en este punto cero es que recuerden lo que yo les decía. Se abre la válvula y va de 3, empieza, en vez de bombear 3 metros cúbicos por minuto, empieza a bombear 4, tanto la entrada como la de salida. Entonces, ahí lo que pasa es que esto hace que, hombre, simplemente que dentro del reactor no alcance, digamos que no alcance a consumirse tanta A como antes, porque la velocidad de entrada de A aumenta, pero es que la velocidad de salida también. Entonces depende del tipo de modelo cinético, pues no alcanzan a reaccionar dentro del reactor todas las moles, y por eso la cantidad de moles dentro del reactor, dentro del reactor, la concentración aumenta. ¿Ves? La concentración aumenta. Lo mismo pasa con A y de B. ¿Por qué? Porque ellas están, como la reacción química es A más B, pues están 1 a 1, pues reaccionan a la misma cantidad de A y B, se comportan igual. ¿Ves? C baja, ¿por qué? Porque al reaccionar, porque la velocidad de reacción no es tan alta con respecto al flujo, pues no alcanzan a crearse tantas moles de C, por eso es que las moles de C bajan un poco, ¿ves? Las moles de C también bajan un poco y la temperatura también baja, ¿por qué? Porque al reaccionar menos, digamos que hace una reacción exotérmica pues no se libera tanto calor y por ende la temperatura baja un poco. Y pues el comportamiento un poco más no lineal, pues tenemos aquí la temperatura de salida del fluido, del fluido refrigerante de reactor. Entonces, lo bueno pues, de esto es que te da una idea de cómo va a comportarse ese reactor. Por ejemplo, en qué situaciones, por imagínate, tú estás arrancando un reactor o parando, en arranque o parada. Eso es el típico estado no estacionario. El típico estado no estacionario, donde tú tienes variables cambiando en el tiempo. ¿Ves? Tienes muchas variables cambiando en el tiempo y necesitas, pues la única manera de ver eso, hombre, es verlo con ecuaciones, digamos, con ecuaciones diferenciales. Entonces, digamos que eso es lo que se ve, digamos que en este método. El método de Runge-Kutta a cuarto orden, pues es un método bastante robusto, no es el único, hay otros, pero depende, pues para esta situación funciona bastante bien. Y bueno, el algoritmo que les presenté ahí, pues está hecho de manera bastante modular. ¿Ves? Simplemente es una subrutina principal que es bastante pequeñita, pero llama al método y el método llama a la ecuación. Ahí está la subrutina B, que es príncipe. En la subrutina principal llama al método y luego el método en sí, ¿ves? Es el que llama a la función. ¿Ves? El método llama a la función que tiene cargadas las ecuaciones diferenciales. Es decir, para tú trabajar 4, 5, 6 ecuaciones diferenciales, pues lo único que hay que cambiar es que es la función la función que contiene. Digamos que esto está programado así para que sea un poco más flexible. El otro algoritmo que les presenté la clase pasada, pues está un poco más manual, digamos,
un poco más manual y tiene todo metido, tiene todo en un solo código. Excepto las funciones, claro. Yo también puse las funciones por aparte precisamente pensando en eso. Entonces déjenme mostrarles, espérense un momentico y voy a hacer esto, dejar de compartir y voy a compartir la pantalla. Espérense ahí, para mostrarles funcionando el... Vamos a ver. Espérate un momento. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí. Y vamos a ver aquí. Entonces le ponemos aquí, está compartiendo la pantalla ahí, solo lectura y habilitar macro. Este es el macro. Aquí lo ven. Y ustedes ven aquí. Esto pues está ahí un pequeño modulito para borrar, que es lo que se encarga simplemente de borrar todo aquí. Y toma de aquí las condiciones iniciales del estado no estacionario. Discretización, tú puedes poner, bueno, yo pongo aquí, de pronto es muy pequeño, yo quiero poner, bueno, yo quiero hacer pruebas con 0,250, por ejemplo, un tamaño de paso 0,25 y él va a calcular automáticamente, dice 5, ahí, y tú puedes ver que la respuesta no es que sea diferente, ¿verdad? Digamos que ahí solamente, ustedes miren ahí, ¿sí? ¿Cuántos puntos fueron? Son 100, son 102 puntos para sacar las mismas gráficas. Y tú miras, las gráficas son totalmente exactas y el esfuerzo numérico es la mitad. Si yo le pongo 0,125, pues digamos que no voy a ganar nada, porque si tú ves las gráficas, pues son prácticamente iguales. Comportamiento de C sub A, comportamiento de C sub B, es el mismo. Y pues originalmente yo le había puesto, mira, aquí voy a borrar 0,125 y le dije, bueno, haz lo mismo, recalcula, usted pide aquí ecuaciones y las gráficas, y tú miras, pues, son exactamente iguales. Entonces, pero aquí el esfuerzo numérico, voy a ir bajando, aquí él hizo cálculo por 200 puntos. 200 puntos. Entonces, a veces no vale la pena poner un paso tan pequeño para trabajar. Un paso tan pequeño para trabajar. El profe, buenas noches. Sí, cuénteme. Sí, Profe, tengo una pregunta con respecto al análisis de la gráfica. sí, O señor. sea, supone que el reactivo, tanto reactivo A como B, deben disminuir su concentración. No, aumenta dentro del reactor. Profe, no entendí. ¿Me puedes explicarme por qué aumentan? No, mira, lo que pasa es que esto lo que hace el reactivo, ¿verdad? El reactivo, la concentración de salida, si es menor. O sea, recuerda que la concentración de entrada, o sea, recuerda que estas concentraciones son las concentraciones dentro del reactor y en la corriente de salida. La concentración en la entrada del reactor sigue siendo 200. ¿Te acuerdas de la...? Mira, aquí lo tengo aquí, mira. Aquí tengo el planteamiento. Las concentraciones de entrada y de salida, de entrada, perdón, del reactor siguen siendo 200 moles por metro cúbico. ¿Ve? Lo que te representa esto es la concentración de salida, ¿ok? De salida del reactor. ¿Ve? Lo que pasa es que, por ejemplo, en los reactores CCTR, el modelo, la concentración de salida y dentro del reactor se asumen iguales, pero la concentración en la corriente de entrada es una constante, que es esta que tú ves aquí. ¿Ves? Se sub A 0, se sub B 0 y se sub C 0. En este caso, se sub C 0, pues es 0, mira. ¿Ves? Porque no entra nada de producto. Obviamente, en la corriente de entrada no entra nada de producto C.
Lo que está aquí es la concentración de salida. Obviamente, cuando tú tienes una concentración en estas condiciones de 3 metros cúbicos por minuto, la concentración en estado estacionario es la que tú ves aquí, 49,5. Esta es la de salida. Tanto ves, y si tú miras, mira la de C, obviamente 150. ¿Ves? La concentración de entrada es 0 y la concentración de salida. Entonces, estos son las condiciones en estado estacionario, con un Q de 3 metros cúbicos por minuto. Entonces, lo que está describiendo esto es cuando yo paso de 3 a 4 metros cúbicos por segundo. ¿Qué pasa con las concentraciones dentro del reactor y en la corriente de salida? Entonces, eso es lo que está describiendo aquí. Pasa la concentración dentro del reactor de A se sube. Obviamente eso no va a volver a 200, no, porque obviamente el reactivo se está consumiendo dentro del reactor, pero las condiciones cinéticas cambian. Entonces, ¿por qué? Porque estás bombeando más reactivo, pero también estás retirando más reactivo. Por eso esto, mientras el sistema encuentra su punto de equilibrio de nuevo, pues él sube. ¿Por qué? Porque a la cinética, digamos que la velocidad de reacción no le da tiempo de consumir tanto A. Está consumido, digamos que lo que pasa ahí es que la cinética no es tan rápida para que se consuma A cuando ya lo está sacando. Lo está sacando. Y entonces, si tú puedes mirar eso, si tú cambias condiciones, ya, pues aquí no le puse, aquí no le puse para cambiar el Q está metido dentro. Él se sube, ¿por qué? Porque la concentración de A se sube porque la cinética no es capaz de consumirlo tan rápido, tan rápido que se va, el A sale ahí. Y eso es lo mismo para A que para B. Es por eso. Obviamente, tú vas a tener una concentración muchísimo menor que la de la corriente de entrada. Si tú ves la corriente de entrada, son 200 metros cúbicos, 200 moles por metro cúbico, la concentración de A y de B, mira, de A y de B. Entonces, eso es por eso. O sea, lo que pasa es que aquí no se aprecia mucho como que la disminución del reactivo porque son como, por decirlo así, los puntos son muy cortos. A un tiempo de 200, pues no suficiente para poder apreciarlo, la cantidad Sí, que se disminuye el lo que reactivo. pasa es que la velocidad de reacción, a lo que tú empiezas a bombear más reactivo dentro, ¿verdad? La velocidad de reacción digamos, no es suficiente para transformar todo el reactivo, porque parte de ese reactivo está drenándolo hacia afuera. Porque recuerda que las dos válvulas se abren, tanto la de entrada como la de salida. Digamos que estás bombeando más reactivo A, pero a la cinética no le da tiempo de transformarlo. Entonces se acumula, es por eso, se acumula dentro del reactor un poco, por eso la concentración de A sube de 49 hasta 56 algo. Entonces lo que está pasando ahí es que el reactivo A se está acumulando dentro del reactor. Se está acumulando un poco. De pronto si tú ves, por ejemplo, que cambiarlo de 3 a 2, por ejemplo, de pronto ya tú vas a ver incluso que va a ser más rápido, que esa gráfica va a cambiar, que digamos que a la cinética pues va a tener más tiempo dentro, ese reactivo A, y de pronto sí, esa va hacia abajo, hacia abajo, es por eso. Es cuestión de cinética un poco, ya eso son otras historias que eh, las veremos en diseño de reactores. Entonces, la gracia es esa, que tú puedes obtener concentraciones, ¿verdad? En estado transitorio, o sea, de comportamiento de reactor en estado transitorio mientras encuentras el nuevo estado estacionario. Y aquí tú ves que todas tienden a encontrar un nuevo estado estacionario después de que haya una perturbación. En este caso, la perturbación es la apertura de las dos válvulas, tanto la de entrada como la de salida, de 3 a 4 metros cúbicos por minuto.
sé si alguien tiene una pregunta por ahí. Muchas gracias, profe. Bueno, pues, le echamos otra mirada al código. Pero entonces, si el código está estructurado así, o sea, un programa principal que llama método, y el método llama a las ecuaciones diferenciales. Entonces, miren para ver entonces si quieren ver algo del ejercicio de la clase pasada, el ejercicio de la clase pasada, pues también es interesante, pero está programado, es el mismo método, lo ejecuta cuarto orden, pero digamos está programado más sin, aquí se programó usando vectores, son matrices, son vectores y matrices para guardar todas las constantes, mientras que en el ejercicio de la clase pasada, pues tienes algo más manual para que tú puedas ver cómo se comporta. Entonces, bueno, pues ahí aquí vamos pues esto ya ustedes lo tienen. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Entonces también les puse, a ver aquí, paso esto aquí.